Hola, buenas tardes. Estamos a punto de comenzar nuestra charla de alimentos adictivos y de cómo cortar el círculo. Vamos a partir en 3 minutos más. Yo me presento, soy María Paz Vélez, nutricionista clínica de Red Nutrición. Estoy diplomada en psiconutrición en la Universidad Católica y les voy a hablar de cómo cortar el círculo con los alimentos adictivos. Ustedes tienen un chat para hacer preguntas. Cada cierto rato vamos a interactuar todos para ver si tienen algunas dudas respecto a la presentación y a ver si ustedes quieren compartir alguna experiencia con respecto a alguna adicción alimentaria. Vamos a esperar 3 minutitos más y vamos a partir. Les doy la bienvenida, ojalá sea muy interesante para ustedes y podamos entre todos aprender y darle forma a esto de la adicción alimentaria. Veo que se han metido más, ya vamos en más de 40 asistentes, así que si quieren comenzar presentándose o alguien tiene alguna duda respecto a lo que espera de esta charla, me puede comentar en la sección preguntas. Vamos a partir en 2 minutitos más para que comencemos con la charla de alimentos adictivos y de cómo cortar el círculo. Buenas tardes, me presento nuevamente. Bienvenidos a la charla de alimentos adictivos y de cómo cortar el círculo. Yo soy María Paz Vélez, represento a Red Nutrición, soy nutricionista clínica de la Universidad Católica y tengo el magíster en trastornos alimentarios y obesidad, además de estar diplomada en psiconutrición. Por ende, creo tener las herramientas para compartirles qué son los alimentos adictivos y cómo cortar este círculo. Es importante contextualizarnos. Nosotros tenemos un ambiente ansiógeno, o sea, estamos inmersos en una sociedad que es caldo cultivo para las adicciones. Algo que caracteriza a esta sociedad actual es que lo urgente está siempre antes que lo importante. Nosotros sabemos que es importante la salud, que es importante cuidar el cuerpo y que la obesidad es una pandemia y el exceso de peso ya lo tiene más del 67% de los chilenos, lo que tributa a todas las enfermedades cardíacas, a la diabetes, a la hipertensión y a todas, y escúchenme bien, a todas las patologías. La mala alimentación puede hasta provocar Alzheimer, demencia senil, depresiones, etc. Entonces, ¿qué pasa en la sociedad actual? Estamos siempre preocupados desde la urgencia. Todo el día probablemente les pase a ustedes tapando incendios, por ejemplo, en el trabajo. Y al estar tapando incendios nos pasa mucho que nos olvidamos de las cosas importantes. Desde la urgencia tomamos malas decisiones, como no almorzar por estar en una reunión, como no hacer actividad física por sentirnos cansados,
llegar a las 8 de la noche a la casa sin hacer un corte del día, lo que hace que haya poca conciencia de lo que yo consumo diario. Si yo hago una encuesta de lo que ustedes consumen diariamente, probablemente dentro de los oyentes hay algún caso de un sobrepeso crónico de mucho tiempo, hay una subestimación de la ingesta, o sea, uno cree que consume más o menos el 30% menos de lo que en verdad está consumiendo. Al estar desde la urgencia funcionando, nosotros tomamos decisiones muy torpes respecto a la alimentación. Piensen que una persona con sobrepeso o obesidad que ha hecho muchas dietas durante su vida, toma diariamente como 200 decisiones respecto a con qué alimentarse. Les recuerdo que tenemos un panel de preguntas por si ustedes quieren compartir alguna experiencia, y cada cierto rato yo les preguntaré y trataré de interactuar con respecto a sus dudas o sus comentarios. Es importante destacar que todos nosotros estamos genéticamente programados para ahorrar. Nosotros todos tenemos en nuestro código genético la experiencia de haber vivido hace 500 años geológicos una sequía mundial. Para esto, el cuerpo desarrolló una estrategia de supervivencia que se llama el gen del ahorro. Eso quiere decir que nosotros estamos capacitados para que en periodos largos de ayuno todas nuestras hormonas de la tiroide y del metabolismo bajen, que nosotros seamos capaces de acumular la mayor cantidad de calorías y de botarlas muy lentamente si hay mala alimentación o déficit de alimentación. Esa es una estrategia de supervivencia. Pasa el día de hoy que nuestra genética ha evolucionado mucho más lento que el ambiente. En los últimos 50 años Chile ha tenido una transición desde la desnutrición a la obesidad, donde la gente antes moría por infecciones, al día de hoy muere de patologías crónicas no transmisibles, infartos agudos al miocardio, etc. Entonces hay una discrepancia entre el gen y el entorno, y sobre todo en la industrialización, donde nosotros, probablemente les pasa a ustedes, al nuestra genética no estar preparada, muchos somos intolerantes a los lácteos, muy sensibles al gluten, etc. Acá hay algunos conceptos que es muy importante de que nosotros podamos manejar. Desde la inmediatez que hablábamos al día de hoy y desde enfrentar todo a partir de la urgencia y no de la importancia, nosotros todos estamos programados para correr, estamos programados para huir, tenemos hormonas del miedo que nos cuidaban cuando éramos cazadores, recolectores o en los tiempos paleolíticos, que nos ayudaban desde el miedo a correr, a escapar. Al día de hoy, este exceso de adrenalina que nos movilizaba en los tiempos paleolíticos para escapar o para huir, lo sentimos con lo que se llama el estrés. Ese estrés que cuando nos sentimos sobrecargados es una tensión que muchas veces sentimos que no tenemos la herramienta o el tiempo para poder resolver, se acumula en el cuerpo como estas hormonas que antes lo canalizaban este estrés en la huida. Pero ¿qué pasa al día de hoy? Tenemos este nivel de estrés pero sentados y con una mala alimentación. Por ende, este exceso de adrenalina se convierte en una ansiedad que no tiene huida, que no salimos corriendo cuando estamos ansiosos, no gritamos cuando estamos ansiosos porque estamos contextualizados en una sociedad mucho más reprimida. Y esa ansiedad como sentimiento displacentero se tiende a canalizar en alimentos que bajarían espontáneamente o agudamente por un tiempo pequeño esta ansiedad que la llaman los pacientes. Iremos desglosando los conceptos uno a uno más adelante, pero es importante que tengamos estos términos en mente. Si nosotros le preguntamos a nuestros pacientes, a nuestros amigos o transversal a la gente chilena, hay una baja energía, un letargo, una sociedad aletargada. Y eso es también debido a que la gente no camina, por ejemplo, 10.000 pasos diarios, ni siquiera. Camina más o menos 4.000, cuando nuestro cuerpo está preparado genéticamente a caminar 15.000 pasos diarios. Entonces, el mismo sedentarismo, tomado como lo que el cuerpo está acostumbrado a caminar, se traduce en una baja de serotonina y un aumento de ansiedad. Entonces, el mismo sedentarismo hace que nosotros tengamos mucho menos conciencia alimentaria y que estemos mucho más impulsivos para la alimentación. Sucede que también este mismo sedentarismo y este estrés baja nuestras endorfinas, que es una anestesia que nosotros tenemos para los dolores,
La endorfina es lo que nosotros generamos cuando hacemos deporte. Como no estamos en movimiento, nuestro cuerpo necesita esa analgesia diaria. ¿Y cómo utiliza como analgésico los alimentos que actúan como morfina en el cuerpo, que serían los lácteos y los cereales? Ahí veremos qué tienen los lácteos y los cereales que producen esta analgesia. Y esta misma baja de serotonina producida por estrés o las depresiones bipolares, que están muy de moda, no es raro que el paciente con sobrepeso crónico tenga comorbilidades psiquiátricas, psicológicas, esté con antidepresivos, esté con ansiolíticos, y eso también hace que abusen de los alimentos, este desorden en la serotonina. Ojo que hay algunos medicamentos para el ánimo, para los trastornos del ánimo, que aumentan la ingesta, tal como hay otros que la disminuyen. Entonces aquí vemos 5 alimentos que la Universidad de Pensilvania el año pasado los consideró como los alimentos más adictivos por sus mezclas. Tenemos los dulces, que si se dan cuenta es la mezcla de lo que hablamos anterior, el azúcar, el gluten, que es lo que está en el trigo, y la caseína, que es lo que está en los lácteos. Las hamburguesas, sobre todo las del McDonald's, de todas maneras tienen gluten en el pan, tienen azúcar como preservante y tienen caseína en el queso, que es la proteína de los lácteos. La pizza, lo mismo, que tiene la caseína del queso, el gluten de la misma pizza, de la misma masa, y el azúcar o la sal. Y acá tenemos los nuggets de pollo ya estudiados, que no solamente tienen la palatividad, o sea, el gusto de la grasa frita, sino que el gluten, la caseína y la misma azúcar. Sumado que son cosas no cuantificables. Había otro estudio que hablaba, por ejemplo, del popcorn en los cines, cómo la gente no cuantificaba cuánto popcorn, las palomitas de maíz que consumía. Esos mismos pacientes, al hacerlos consumir las palomitas con la mano izquierda, consumieron un 30% menos y se sentían saciados el doble que se hubieran consumido el tarro completo. Eso habla de la baja conciencia y de que las adicciones igual se pueden controlar con algunas pausas y algunas técnicas que hoy día veremos. Y por último, el helado. El helado, la mezcla perfecta entre azúcar, caseína y gluten, además de ser hidratante. Los pacientes que llegan a Red Nutrición, por ejemplo, son pacientes que vienen muy deshidratados. Y recuerden que el cerebro confunde la sed con el hambre. Entonces, un paciente con sed tiende a consumir un 30% más que un paciente hidratado. De estos 5 alimentos, ¿alguien quiere comentar si es que siente un deseo imperioso diario de consumir alguno de estos? Ustedes recuerden que pueden participar en las preguntas. ¿Hay alguno que quiera compartir alguna experiencia respecto a si siente este deseo diario de consumir dulces, por ejemplo, a diario, azúcares simples, y que planifique hacerlo a escondidas, por ejemplo? Carolina nos habla de los chocolates. Hola Carolina, te habla María Paz. Carolina, y nos dice los helados la otra compañera. Ustedes dos, Carolinas, le achuntaron a los dos más adictivos, el chocolate, y después les voy a explicar por qué el azúcar es tan adictiva. Y el helado, como nos comenta la otra Carolina, efectivamente es uno de los alimentos más adictivos porque mezcla el gluten con la caseína y el azúcar. Nos dice Camila que a veces tiene que almorzar, siente que le falta algo dulce. Camila, lo que te pasa a ti te lo voy a explicar en la próxima diapositiva porque es muy típico de los pacientes con insulinoresistencia. No te me olvides de interrumpirme en la diapositiva que vamos a hablar de eso y te lo explico al tiro, Camila. Gracias por participar, voy a cerrar las preguntas por ahora y abriré el chat en la próxima tanda. Entonces ya tenemos compartido nuestras experiencias. Quiero a la Carolina y a la Camila contarles cómo le funciona el sistema nervioso central del paciente con sobrepeso crónico. Yo no sé, Carolinas y Camila, si es que ustedes tienen un sobrepeso crónico, pero si es así, les va a hacer sentido lo que les voy a contar. Porque un cerebro
en una paciente con sobrepeso crónico no funciona igual que un cerebro, o no recibe las señales al igual que un cerebro de una persona sin sobrepeso, ¿ya? Acuérdense que la obesidad es una enfermedad multisistémica, afecta a todos los órganos del cuerpo y también tiene una comorbilidad psicológica importante. Para llegar a esto necesito desglosar algunos conceptos. ¿Qué es la serotonina? La serotonina, como comentamos anteriormente y como les voy a volver a repasar, es un neurotransmisor, ¿ya? Es un neurotransmisor encargado del apetito y de la saciedad. Cuando nosotros nos baja la serotonina, por ejemplo, en un cuadro de estrés muy potente, una decepción amorosa en las mujeres, el cuerpo desregula y necesita subirla porque tiene que estar equilibrada, o si no, vienen las crisis de pánico, etc. ¿Y cómo el equilibrio? Con un alimento que me suba rápido la serotonina. Y nosotros, ¿a qué asociamos ese alimento que lo sube muy rápido? Al chocolate. El problema es que la sube por muy poquito rato y después baja la serotonina de nuevo y dan ganas de más chocolate. Y es un círculo vicioso, ¿ya? Muchas veces nos cuesta reconocer los sentimientos o siempre nos obligan a hacer algo con los sentimientos. Angustia, ansiedad, miedo, agresividad, hasta el deseo sexual. Y estos, al no ser reconocidos, se toman como una baja en serotonina y se pueden tapar con la subida falsa de serotonina del chocolate. Esto es una de las explicaciones por qué nosotras tendemos a asociar el chocolate con la recompensa, con el placer, y hasta con amortiguar este deseo o esta sensación. Y miren lo que pasa con el estrés diario, hasta la alarma del celular que les suena en las mañanas. El estrés produce daño hipotalámico y aumento de la ingesta porque baja la serotonina, porque aumenta una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol lo que hace es que aumenta la grasita de la guata. Tiene un receptor justo en la zona visceral que se llama. Entonces les pregunto yo, si tomamos un café que aumenta la frecuencia cardíaca para despertarnos durante el día, por ejemplo, y al aumentar la frecuencia cardíaca, y como no estamos corriendo, sino que estamos sentados en un escritorio tomándonos un café, el cuerpo, como no tiene huida, como bajó la serotonina, va a querer aumentarla rápidamente. Entonces, ¿con qué acompañamos el cafecito en la oficina? Con un chocolate. ¿No es cierto? Acá tenemos a la Bridget Jones, en su diario de la Bridget Jones, que ¿qué comía ella cuando terminó con su novio? Comía chocolate. Y sobre todo, como nos dijo Carolina, le gustaba el helado. Porque primero, lo más probable es que Bridget Jones no se haya hidratado y necesita el cuerpo, confunde, recordemos, el hambre con la sed, y además quería subir su serotonina, como por ejemplo, con el azúcar. ¿Pero qué le pasa a Bridget Jones después de eso? Siente culpa. ¿Y qué produce la culpa? Produce estrés. ¿Y qué produce el estrés? Aumento de cortisol, como lo vimos en la diapositiva anterior, en esta diapositiva. Y si yo tengo culpa y el estrés y el aumento de cortisol, baja la serotonina. Entonces, 2 horas después, ¿qué voy a sentir? Ganas de comer dulce. Lo mismo que les comentaba del café sentado. Si yo me tomo un café sentado, ¿qué va a hacer? Aumentar las hormonas de la huida, pues si me aumenta la frecuencia cardíaca para despertar. Y yo no me tomo un café para salir corriendo, sino que me quedo sentada, entonces baja mi serotonina. ¿Y con qué quiero acompañar el café? Con algo dulce. Entonces, ¿qué técnicas podemos destacar hasta ahora? No pasar muchas horas sin comer, se los voy a explicar inmediatamente. Manejar el estrés. Muchas veces la gente dice, yo hago yoga. Claro, la yoga no gastará nada de calorías cuando usted la ejerce, pero el saber respirar como un mindfulness, no sé si han escuchado de eso, ayuda a tomar conciencia alimentaria y la gente espontáneamente empieza a consumir menos alimentos. Acuérdense que la gente al día de hoy no respira, necesitamos hacer una pausa. Una célula sin oxígeno se hincha, una célula sin oxígeno se hincha o muta a cáncer. La hidratación para cualquier tratamiento de baja de peso, anticancerígeno, etcétera, es un pilar fundamental. Les repito que el cerebro confunde la sed con el hambre. Les repito que el oxígeno, la clorofila, se encuentra en las verduras de hoja verde. Entonces es muy importante estar respirando y consumiendo hojas verdes. La actividad física diaria, caminar. Lo que podemos hacer todos nosotros es bajarnos un podómetro del celular del iPhone, de un área que se llama salud,
ver cuántos pasos realmente estamos caminando diarios. Si estamos caminando menos de 10.000 pasos, de 5.000 pasos, usted está consumiendo un 20% más de su ingesta por ansiedad. Punto, porque no está liberando hormonas del estrés. Y eso de tomar el café sentado, o la misma Red Bull sentada, o los mismos generadores de estrés cardíaco, nos van a llevar a consumir en un porcentaje mayor lo dulce. Vamos a ver lo que son los hidratos de carbono simples. Ya. Aquí me pregunta si es fundamental el desayuno. Chicas, eso viene de inmediato. Vamos a hablar de los hidratos de carbono simples y vamos a hablar del desayuno de inmediato, ¿ya? Quiero primero que les quede claro que nosotros tenemos, el cuerpo nos pide para que funcionen nuestros órganos una glucosa sanguínea, una cantidad de azúcar en la sangre, que va de 70 a 100. A mí me da lo mismo si usted tiene los rangos normales de glucosa, porque la glucosa es lo último en alterarse en el cuerpo. Porque su cuerpo, para mantener la glucosa entre 70 y 100, va a hacer lo imposible. O sea, va a despertar una cuestión que se llama la insulina, que es una manito que sale del páncreas que agarra el azúcar y la mete a la grasa. O sea, si usted es una persona que ha subido 10 kilos de peso en el último año y tiene sobrepeso al día de hoy, y tiene un sobrepeso que la ha acompañado por más de 5 años, usted tiene más insulina que el resto de sus compañeros. Tiene más insulina. Tiene una hiperinsulinemia, aunque el doctor le dijo, no, su glucosa está bien. ¿Ya? En la hiperinsulinemia, o sea, usted tiene más manitos para crear grasa. Eso es la insulinoresistencia, es la primera etapa de la insulinoresistencia. Esto es un hidrato de carbono simple. ¿Qué hace este hidrato de carbono simple? Agarra la glucosa, la sube muy rápido, entonces el cuerpo se asusta, sintetiza la insulina y la mete directo a las grasas. Entonces, ¿qué pasa si yo me tiré un alimento acá? Lo mismo, por ejemplo, que el alcohol. O me comí un chocolate entero, un salino entero. La glucosa va a estar en 400 y el máximo 100. Entonces el cuerpo va a hacer lo imposible para que baje y va a meter toda la grasa y esto va a quedar muy bajito. Entonces usted, 2 horas después, va a tener ganas de nuevo de comer algo dulce. Acá está el hidrato de carbono simple. El hidrato de carbono simple es aquel carbohidrato, o sea, el que está en los cereales, que sube muy rápido el azúcar en la sangre. Por ende, baja muy rápido. Si yo subo muy rápido el azúcar de la sangre, va a bajar 2 horas después muy rápido. Entonces, 2 horas después voy a tener hambre. Así que aquí vamos acercándonos a la pregunta de Camila, de que de repente almorzaba y 1 hora después tenía mucha hambre y sobre todo de dulce. Entonces, Camila, atenta a esta parte, por favor. El hidrato de carbono simple, por ejemplo, son las pastas, el pan blanco y todos los dulces, todo lo procesado. ¿Cómo me doy cuenta si yo leo el etiquetado nutricional que está tan de moda el día de hoy? ¿Qué carbohidrato es simple? Ustedes tienen que ver si tiene fibra o no. La fibra hace que el carbohidrato sea más complejo, o sea que se absorba más lento. Si tiene azúcares disponibles, su alimento, el que tienen en la bolsita del etiquetado, es un carbohidrato más simple. ¿Ya? Si tiene más proteínas, es un carbohidrato más complejo, porque tanto la proteína como la fibra hace que le suba más lento el azúcar en la sangre. Y acá está la pregunta de las 2 chicas que me acaban de preguntar del desayuno y que me acaban de preguntar del almuerzo. Si se dan cuenta en la pantalla, tenemos... Si yo, por ejemplo, me alimento de chocolate y de pan en la mañana, pensemos el típico desayuno del chileno. Me desperté, tuve que ir a dejar a los niños al colegio, preparar bolsos, llegué a la pega a las 9, me desperté a las 6:45 y ahí recién me senté, me comí un pan blanco con mermelada light y un té. Ponte tú. ¿Qué es un pan blanco con mermelada light? Un carbohidrato simple sin nada de fibra ni proteínas. ¿Se acuerdan que la fibra y la proteína hacían que subiera el azúcar más lento? Pues bien, aquí lo que hice fue dar un pic de azúcar, entonces el cuerpo llegó al pic y al tiro la quiso bajar, ¡pam! Entonces 1 hora y media después estoy muerta de ganas de comer algo dulce. El mismo que llegó a la reunión no tomó desayuno, ponte tú, y justo habían galletitas en esta reunión a las 10 de la mañana.
Subí el azúcar muy rápido por la galletita y bajé el azúcar muy rápido gracias a la galletita. Entonces nos preguntaban, ¿es importante el desayuno? Sí, pero no cualquier desayuno. Dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Es importante, pero no en términos calóricos. Es importante en términos de vitaminas, de oxígeno, de proteínas, ¿ya? En la primera parte del día, lo que más quemamos para despertarnos son las proteínas, porque están las hormonas del estrés acá, después del despertador, ¿ya? Entonces yo tengo que reponer las proteínas y mantener mi azúcar estable. Entonces lo ideal sería, por ejemplo, comer algo con fibra y con proteínas que nos va a mantener el azúcar así. Mucho más lento baja y mucho menos se va a la grasa. Estos pueden tener las mismas calorías. Un plato, por ejemplo, de un cereal integral, de una quinoa integral en la mañana, que las usan muchos como cereal para el desayuno, versus un pan blanco. Pueden tener las mismas calorías, pero como esta tiene más proteína y más fibra, se absorben mucho menos los carbohidratos y mucho más lento. No sé si respondí la pregunta de lo del desayuno. Ahí está. Chicos, antes de que lo que ustedes vean en la tele, hay mucha gente al día de hoy hablando como si fuera nutricionista. En mi caso, por ejemplo, yo llevo 10 a 15 años estudiando la nutrición y todo lo que estoy hablando es medicina basada en la evidencia. Si ustedes están hablando de la dieta del método Gress, etcétera, son alternativas muy poco sanas y con un rebote muy importante, al igual que muchos bypass gástricos que yo he visto que vuelven a subir de peso las mangas gástricas. Entonces, ojo con nunca meterse o quedarse con las impresiones de lo que sale en la tele. Hay que averiguar un poquito más. El paciente informado siempre vale por 2, ¿ya? Entonces, las personas que estén escuchando que tengan sobrepeso crónico, les voy a explicar cómo funciona mi normalidad, un cerebro normal, de un paciente que no ha tenido sobrepeso de manera crónica. Si yo como, va a aumentar una hormona que se llama la leptina. La leptina es nuestra amiga, porque la leptina le dice al cerebro, oye, deja de comer, por favor, yo ya estoy lleno. Y en un sobrepeso crónico, mientras más grasa tengo, más leptina tengo, porque la leptina me acusa y me dice, oye, deja de comer, yo ya tengo lo suficiente. Entonces, si bajo esta premisa, lo que uno pensaría es que la gente con sobrepeso, como tiene más grasa, tendría más leptina, por ende tendría menos apetito. No pasa eso. Pasa lo siguiente. Cuando yo tengo mucha grasa, tengo mucha señal de leptina. Pensemos, por ejemplo, que si yo tuviera una de grasa, yo le daría al cerebro 3 leptinas, o sea, 3 que son como 3 personas de leptina que están tratando de entrar ordenaditas a la fila del metro. Como al metro, se abren las puertas del metro y entran los 3 en fila. Perfecto. Pero si yo tengo mucha grasa, es tanto lo que aumenta la leptina que es como estar 100 personas tratando de entrar a la puerta del metro, del vagón del metro. Entonces, ¿qué hace el metro? ¡Pah! Cierra la puerta porque si no va a quedar la embarrada. O se empiezan a empujar y entra solo uno disparado. A lo que voy con esto es que hay mucha leptina y se produce una resistencia a la leptina. O sea, no llega la señal de para de comer en un sobrepeso crónico. Entonces, ¿qué pasa? La gente, por ejemplo, con el colesterol alto o con la insulina muy alta, que es la hiperinsulinemia, la prediabetes, tiene alteradísima esta señal también. Hay que limpiar las señales para que nosotros sepamos escuchar al cuerpo, ¿ya? Hay alimentos que aumentan la sensibilidad a la leptina, como las proteínas. Por eso, si yo un día, ¿sabéis qué? Me quiero comer un chocolate y tengo ganas hoy día de comer un chocolate, traten de acompañarlo con fibra y con proteínas. Así no van a tener 2 horas después ganas de comer chocolate de nuevo. Entonces, mi nueva técnica es acompañar todo hidrato de carbono con fibra y con proteínas. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta hasta acá? Estoy metida en el chat para ver sus preguntas. Acá hay una niñita. Hay veces que luego de almorzar me cuesta un poco ver esto, así que me voy a demorar un poquito. Camila me pregunta, hay veces que después de almorzar siento que me falta algo dulce. Me dice, exacto, el exceso de información genera desinformación y confusión. Esto me lo dice Carolina Smith.
Carolina, efectivamente, si tú quieres hacer esto, saber en verdad de dónde sacar información, métete a la página Ese Cielo. Ahí en Medicina Basada en la Evidencia. ¿Me puedes escribir algún mito alimentario que tú hayas escuchado o alguna cosa que te haya hecho ruido, que me quieras preguntar? Por ejemplo, lo que dicen que la grasa engorda más que el azúcar. Cualquier mito, háganmelo saber para yo poder desglosarlo según la evidencia científica. Veo que se unieron las colegas de Red Nutrición de Argentina, les mando un saludo. Entonces acá tenemos nuestra técnica, acompañar los hidratos de carbono con fibra y proteína. Entonces, no sé si te has dado cuenta, la Carolina Smith que me preguntaba recién de la información, tenemos distintas cajitas en el cuerpo. No sé, Carolina, si te has dado cuenta de que nos hablan siempre de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas, ¿ya? Eso no es lo más importante de nuestras cajitas. Nuestro cuerpo a veces tiene lo que es el hambre celular. O sea, la célula tiene hambre, por ejemplo, de vitamina C, de vitamina D, de vitamina B, de calcio, de potasio, de fibra, de agua. Y los nutricionistas o los profesionales se tienden a tirar mucho a esto. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy sin vitamina C, o con déficit de vitamina C, o de vitamina D, o de vitamina B, por ejemplo, todos estos bajan la ansiedad. Y si yo tengo poquito, voy a estar más ansioso. La vitamina C ayuda a quemar grasa. El calcio también se ha visto que tiene efectos en la presión. El potasio, muchas veces yo quiero comer papas fritas porque tienen potasio. Si yo consumiera una fruta o una verdura con potasio, probablemente tendría mucho menos ganas de comer esas papas fritas o ese chocolate que tiene potasio. La fibra alimentaria es fundamental. Si yo tengo una cuestión con 50 gramos de hidrato de carbono y de esos 50 gramos 25 son de fibra, no se van a absorber esos 25, o sea, estamos absorbiendo la mitad. Y el agua, la hidratación es fundamental. Si yo quiero detoxificar el cuerpo, hay que tomar agua. Vamos a ver que se me llenó de preguntas. Acá, Gabriela dice, doctora, no diario, pero yo sí, siempre tengo ganas de comer quesos. Muy bien, esa pregunta es muy buena, Gabriela, pero lo vamos a ver al tiro con la caseína, ¿ya? Ahora estamos en los azúcares, pero lo que estás preguntando es, diste en el clavo, porque uno de los alimentos más adictivos salió el queso de la hamburguesa McDonald's, ¿ya? Así que como en 3 diapos más estaríamos resolviendo eso. Así que si quieres me interrumpes en 3 diapos más, Gabriela. Acá les voy a dar la típica encuesta que me pasa con mis pacientes en Red Nutrición. Que llegan los pacientes y me cuentan, yo le pregunto, primero, todos subestiman la ingesta, o sea, no son capaces de decirme lo que comieron el sábado, por ejemplo, ¿ya? Por lo general son pacientes que no consumen nada de agua, que creen que se pueden hidratar con bebidas. No. No comieron nada de frutas ese día o nada de verduras o muy poquitas, ¿ya? Tuvieron periodos de ayuno muy prolongados, se despertaron, fueron a dejar al niño, tomaron de desayuno un pan con queso, después tuvieron una reunión, no almorzaron, llegaron a la casa y se lo comieron todo, después en la noche durmieron mal porque tuvieron que tomar agua, una cosa muy desordenada. Entonces, como no consumieron agua, no consumieron fruta y la glicemia, el azúcar de su sangre estaba alterada por la cantidad de ayuno, ¿se acuerdan que teníamos un gen del ahorro que en el ayuno lo que hacía era ahorrar grasa? Llega a la casa y ¿qué come? Por ejemplo, ramitas, cereal bar y el mismo chocolate. ¿Por qué? Porque está buscando potasio, porque no consume frutas. Está buscando sal, ¿por qué? Porque tiene poca agua en el cuerpo y la quiere retener. Entonces, todo esto tiene mucha sal. Entonces, una cosa es que yo tenga una ansiedad de tipo psicológico y otra cosa es que yo tenga un hambre celular. O sea, que la célula me está pidiendo cosas chiquititas y como yo no lo sé leer, como cosas grandes que la contienen. Los alimentos adictivos, y acá esto va para Gabriela, el azúcar, ya hablamos por qué y les voy a explicar ahora fisiológicamente qué hace el azúcar, ¿ya? Y después algunas técnicas para evitar su adicción y para empezar a romper este círculo, ¿ya? El gluten, que es lo que está en el trigo
en el trigo, en la avena, en la cebada, en el centeno. El gluten, que está tan de moda el comer sin gluten ahora, tiene su ciencia. Y la caseína, como preguntaba la Gabriela, ¿por qué soy adicta al queso? ¿Por qué me encanta el queso? Porque la caseína actúa como morfina, como en una analgesia, ¿ya? Analgesia significa que calma el dolor, que calma la ansiedad. Piensa tú, Gabriela, que cuando eras chica, a ti te daba leche tu mamá. ¿Y por qué te daba leche? ¿Por qué la leche te hacía dormir al pecho de tu mamá? Porque tenía caseína, y la caseína calma esa ansiedad de cuando uno llora, o cuando te dicen, para dormirte tómate un vasito de leche calentita. Sí, porque la caseína produce eso, letargo, ¿ya? Entonces el exceso de caseína puede producir como morfina en el cerebro, como un calmador de ansiedad. Uy, me cambié de diapositiva, perdón. El glutamato de sodio, esto lo vamos a profundizar más adelante, pero para que sepan leerlo, que es un excitador neuronal. Y el sedentarismo. El sedentarismo mata más personas que el tabaquismo, para que sepan. Y el azúcar tiene el mismo efecto que la cocaína, el mismo nivel de adicción, a nivel neuronal, desencadena las mismas respuestas hormonales a nivel del sistema nervioso central que la cocaína. Y el gluten y la caseína tienen el efecto de morfina, de calmante, ¿ya? ¿En qué se basa la adicción a ciertos alimentos? ¿Hasta ahora alguna pregunta, chicos? Ah, miren, primero muchas gracias por todos los saludos. Y las que me dicen, me acaban de decir algo bien interesante. Me lo dijeron varias personas, por mencionar algunos. Ay, ahí me saludó la Victoria Bongi, hola. Las chicas de Argentina también, la Mercedes Cao. Las nutricionistas que me están escuchando. Acá la Anita Correa me pregunta por qué me despierto y quiero desayunar algo salado, como queso. ¿Está bien desear comer queso? Anita, ¿a usted que le gusta comer queso? Vea cómo se hidrató el día anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque probablemente esté buscando, el queso tiene mucha sal y mucho potasio también. Si usted consumiera, por ejemplo, agua de cocción de cáscara de la piña, que tiene harto potasio y es hidratante, Anita, antes de dormir, lo más probable es que bajen mucho esas ganas de consumir el queso en la mañana. Yo nunca hago cosas estándar, ¿ya? Todo hay que individualizarlo según la persona que está preguntando. Pero a grandes rasgos es importante que sepamos algunos tips como la hidratación. La adicción. ¿Qué significa adicción? Nosotros, el ser adicto, ¿saben que pasa algo bien choro con la palabra adicción? Dicción significa hablar. A significa no. O sea, adicción es todo lo que yo me guardo, lo que yo no soy capaz de decir. De ahí es el origen de todas las adicciones según el psicoanálisis, ya, y la psiconutrición. Yo no soy psicóloga, no me puedo meter muy ahí, pero me hace sentido de la gente que no es capaz de expresar lo que siente, que siempre tiende a comer mucho más, ¿ya? Es una analgesia emocional. Pero ¿cómo defino adicción alimentaria? Es un impulso incontrolable que me la gana, es algo que yo no me detengo a pensar. No es como ya voy a comer lo que haya en la casa, no, yo quiero un chocolate, quiero una negrita, quiero un doblón, quiero un alfajor. Para la gente de Argentina no sabría qué ejemplos darle de chocolates argentinos, pero acá son chiquititos, son poco cuantificables, yo me puedo comprar muchos y no voy a sentir saciedad. Es distinto comerme un atracón de chocolates que comerme un atracón de huevos. Yo al tercer huevo estoy chata, pero con los chocolates yo puedo seguir eternamente. Entonces un impulso incontrolable, casi a expensas de todas las actividades cotidianas. ¿A qué me refiero yo? Hay gente que planifica atracones, esto ya en caso de crisis bulímica, etcétera, pero que planifica el comer hasta sentirse mal, hasta sentirse con culpa, y lo hace sola, y lo hace de noche, y está todo el día pensando en cómo hacerlo para consumir esta sobreingesta, ¿ya? Y son ciclos que cada vez se intensifican más. Yo partí comiéndome media barra de chocolate en la noche y sentí saciedad. Y una semana después soy capaz de comerme 2 barras y no siento saciedad.
nosotros empezamos a saturar el receptor, y es el receptor del círculo, perdón, el receptor del gusto. Entonces son círculos cada vez más difíciles de salirse, sobre todo cuando es nocturno, y les voy a explicar después. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, chicos, para meterme al panel y no seguir si es que hay alguna interrogante? No veo, ahí veo. Perdón, estoy aquí en el panel un poco confundida con sus preguntas que me llegan, se me pierden. Ya me preguntaron por el desayuno, ya hablamos. Aquí un saludito de la Natalia, qué amorosa. ¿El agua de piña en qué cantidad se recomienda a diario y cuánto tiempo de tomarse la baja de la adicción? A ver, acá, Carolina, creo que yo no fui tan... Creo que fui específica al decir que todo depende de la persona. Es distinto, Carolina, si tú mides 1,70 m que mides 1,55 m. Si pesas 60 kilos, si pesas 49. Es distinto tu volumen de cuerpo, tu frecuencia cardíaca de quema de grasa. Lo que yo te comentaba es que si tú estás pidiendo queso, ¿el queso qué tiene? Mucha sal, caseína y mucho potasio. Probablemente tu cuerpo te esté pidiendo sal porque estés deshidratada y te esté pidiendo el queso porque te falte potasio. Y justo la agüita de cáscara de piña tiene esas dos cosas. Eso era lo que te trataba de decir. Pero siempre guía profesional. Ya, acuérdense que también uno no es que voy a tomar agua de cáscara agua de la cáscara de piña y se me va a acabar la adicción. No, acuérdense que todas las cosas funcionan por sobre un patrón alimentario. Me explico. Ir a comprar té verde que dicen, no, el té verde adelgaza, la flor de no sé qué adelgaza, no. Todo eso tiene que estar por sobre un patrón alimentario para que haga que baje de peso. Si yo me tomo un omega 3 o me tomo un té verde, ponte tú con un vaso de leche, no, la leche va a cortar todas sus propiedades. El omega 3 depende, tengo que tomarlo con mucha vitamina C y con arginina para que sea efectivamente absorbido. Si yo consumo, por ejemplo, una vitamina C de 1000, a la primera orina de la mañana se va a ir todo el exceso. Entonces es súper importante que sea por sobre un patrón alimentario, ¿ya? Por sobre una dieta mediterránea, por sobre una dieta DASH, por un patrón genético, dietas individualizadas. Eso es importante, Carolina. Etapas en el desarrollo de la adicción. Primero, consiste en el consumo de una gran cantidad de droga en una oportunidad e indica que esta pasó de una droga de uso a ser una droga de abuso. O sea, el consumir, ¿cómo me doy cuenta cuando es un atracón, cuando yo atraqué algo? Es que yo puedo consumir más de 1000, más de 2000, más de 3000 calorías en un periodo de 2 horas, donde si me preguntan qué comí no me voy a acordar, ¿ya? Y además voy a sentir culpa. Si usted es una persona que tiende a atracar y le ha pasado esto, un buen consejo desde la psicoterapia es que usted agarre todas las cosas que usted piensa que va a comer. Si es un pedazo de torta, se lo ponga al frente, no cortadito, no que se tenga que parar al refrigerador 1000 veces, no. Que todos sus ojos lo vean y que el cerebro al ver esta imagen de exceso, usted espontáneamente va a empezar a bajar esa ingesta. Si usted anota lo que siente antes de comer, un segundo antes, va a comer menos. Si lo visualiza, si lo anota, si respira 10 segundos antes de comer, va a comer menos. ¿Ya? La segunda etapa es una aparición de signos y de síntomas que conforman el síndrome de abstinencia. Y eso nos habla de la dependencia. No sé si vieron ustedes la película Sin Filtro, que es una película chilena para la gente de Argentina, para que lo sepa. Esta película decía, no hay nada peor que una mujer sin azúcar. Efectivamente, los pacientes, la primera semana que se les quita el azúcar, que nos pasa mucho con los niños que son niños con déficit atencional, que se les quita el azúcar, lo que pasa con ellos es que tienen abstinencia, ¿ya? Las mujeres también se ponen mucho más irritables sin azúcar, porque hay una etapa de abstinencia a las adicciones alimentarias. Lo mismo la gente sin gluten, llegan mucho más irritables, pero eso es agudo, se pasa.
Y esto es bien importante para todas las personas que se sientan adictas a la comida. Yo puedo estar en un tratamiento para superar una adicción. Y si un día me hago un atracón, eso no significa que perdí todo. Significa que retrocedí un escalón, no que me caí al suelo. Entonces, como premisa, no hay curación sin recaída. Es normal recaer. Y eso no significa que fallaste. Estudios en modelos animales. Vamos a ver, estoy viendo si hay alguna pregunta, chicos, perdón que los interrumpa. A ver si es que alguien me escribió. No. No, hasta ahora ya se... A ver, ¿qué tipo de...? Buenas noches, un gusto escucharte. Un mito que se escucha mucho acá en Argentina, la Mercedes K. Hola, Mercedes. Es que si comes cualquier tipo de hidrato de carbono engordas. ¿Qué? Ya. Mercedes, no es así. Los vegetarianos, por ejemplo, o los veganos, tienen que consumir muchos carbohidratos, ¿ya? Y si yo tengo un perfil de aminoácido bueno, si yo esos carbohidratos vienen de la fruta y le pongo también fibra, no son que te van a hacer engordar, para nada, ¿ya? Depende de la actividad física. Lo que les comentaba antes, si yo como 100 calorías de leche condensada, no es lo mismo que comerme 100 calorías de una quinoa o de un arroz integral, porque muchas de las calorías del arroz integral no se va a absorber, porque tiene fibra. ¿Qué tipos de queso nos pregunta la María Gabriela de nuevo? ¿Son más adictivos, los blancos o los amarillos? Ya. Acá el que más ha estudiado es el queso amarillo, ¿ya? Pero ojo que los blancos también tienen caseína. Lo que pasa es que el blanco, por lo general el quesillo, el queso de cabra, no tiene tanta grasa. Y la grasa es un sabor mucho más palatible, que se llama, le da un sabor mucho más rico. Entonces, por eso son más adictivos, la gente tiende a abusar más del queso amarillo. No sé si te contesta la pregunta, Gabrielita. Voy a cerrarlos a ustedes para seguir con la charla y cualquier cosa me preguntan y me meto en un ratito más. El estudio en un modelo animal. ¿Cuál es la asociación entre la conducta alimentaria y las drogas? ¿Cuándo es una adicción? Si yo pongo a algunos ratoncitos, que es un estudio que se hizo en la Inglaterra muy interesante, que se pusieron ratoncitos y se les hicieron adictos al azúcar. A estos ratoncitos se les apagaba la luz y los exponían a grandes cantidades de azúcar. Y además, después de las cantidades de azúcar, les daban como premios, los metían a un laberinto o cosas que les gustaba hacer a los ratoncitos. Entonces, ¿qué pasó? Estos ratoncitos se hicieron adictos, buscaban el azúcar y cada vez consumían más. Se hace un escalamiento, o sea, cada vez consumen más. Entonces, cuando era de noche, algo tiene la noche, es porque no hay suficiente vitamina D, porque se interrumpe el ciclo del sueño, porque comer de noche, nuestras hormonas no estamos fisiológicamente preparados para comer a las 12 de la noche. Entonces, hay más posibilidades, no se sabe la razón exacta por qué, de hacerse adicto al alimento cuando es con la luz apagada, cuando no hay, cuando lo hacemos en carencia, en oscuridad, ¿ya? Y además está las grandes cantidades de dopamina, el reforzamiento, el placer. O sea, yo cuando me comí el chocolate me siento bien, el problema es que después viene la culpa y el estrés. ¿Qué pasa cuando chicos me decían, oye, si te sacas un 7 yo te doy un dulce? Eso al tiro es un reforzamiento positivo. Todos somos conductuales, todos nos queremos recompensar. Entonces, cada vez que, hasta mis pacientes, cada vez que bajan 1 kilo se comen una torta para recompensarse. Entonces, más que un reforzamiento, es un autoboicot. Y ojo, chicos, todos nos autoboicoteamos, todos. Acá es bien interesante, en adicción no hay saciedad. Es distinto una persona que se come una torta en el cumpleaños o es capaz de comprarse un chocolate y dejarlo 2 semanas ahí, a uno que en verdad tiene un chocolate y se lo tiene que comer en todo. Porque cuando soy adicto, las hormonas, la acetilcolina, que es la señal de para de comer, está alterado. Súper importante, como el adicto a la cocaína, que cada vez necesita más cocaína, ya no le sirve, yo no sé mucho los gramajes de cocaína, pero ya no le sirve en 3, le tiene que subir a 5. Ya, lo mismo que la marihuana. Pero sobre todo las drogas duras como la cocaína, tienen el mismo efecto que el azúcar. Entonces acá se produce un escalamiento, ¿ya? Si yo soy un ratoncito,
cada vez me expongo más, cada vez necesito más azúcar, y llega un punto en que ya mi estómago no puede más, ¿ya? A mí me pasa con los pacientes, yo trabajo en la Universidad Católica, que es acá para las de Argentina, es un lugar donde se hace bypass gástrico y manga gástrica, que son como esos corchetes del estómago, ¿ya? Y estos señores, yo los se operan y vuelven después porque tomaron, no sé, 100 ml de leche condensada. O sea, están así el impulso que aunque sabiendo que fisiológicamente no tienen estómago para consumirlo, ni tienen los procesos, y tienen todos los procesos alterados, llegan con principios de infarto por consumir azúcar. A estos ratoncitos se le hicieron adictos con algo bien choro, con la Coca-Cola. Le dieron Coca-Cola. La Coca-Cola tiene un 12% o más de azúcar concentrado. Entonces, ustedes dicen, ¿cuál es el secreto de la Coca-Cola? Yo creo que es la mezcla del azúcar con gluten. Eso es lo que creo yo. Entonces, cuando yo tengo cambios en estas hormonas del placer, que es el chocolate, que nos libera dopamina, si hacemos una radiografía, es como los mismos cambios que ocurre con la cocaína. Y acá les puse esta foto de este niñito, porque los niños con déficit atencional, ¿se acuerdan que antes los tapaban en Ritalin, en remedio, porque los trataban de calmar con déficit atencional, que está muy de moda? Ahora que lo que le hacen es, mamá, no le dé más azúcar a su hijo, no le dé más Coca-Cola, no le dé más gluten, ni caseína, ningún excitante, porque eso es lo que produce los cambios conductuales. O sea, a lo que voy con esto es que mi alimentación produce cambios de conducta. Y las conclusiones es que el acceso al azúcar en horarios restringidos puede determinar cambios conductuales similares a las drogas de adicción. ¿Qué tiene que ver esto? Es muy distinto, y esto que les quede súper claro, que si yo como al frente de todos naturalmente un chocolate, con un grupo de amigas conversando en el recreo, a que si llego sola a comerme un chocolate, es muy distinto, porque ya al estar frente a la gente no me hace una adicta. Si yo restringo los horarios, si yo lo hago escondida, lo hago sola, con lo apagada, ya tengo más probabilidad de generar una adicción. Y además viene esa sensación de placer, que es como mi refuerzo a seguir comiéndolo, seguido por la culpa, seguido por la angustia. Después de la angustia yo me quiero maltratar, entonces como más chocolate, entonces es un desastre. Entonces, como soluciones a las que en principio estábamos hablando de la adicción al azúcar, ¿alguna pregunta hasta ahora? A ver, acá está el chat activo. Acá. ¿Es recomendable beber, Camila me pregunta, ¿es recomendable beber agua durante el almuerzo para evitar las bebidas o jugos? ¿Sabes qué? Yo sí estoy de acuerdo. ¿Yo qué les digo a mis pacientes? Y esto depende, porque hay mucha gente, Camila, que tiene reflujo, que tiene distintas comorbilidades que no dejan que consuma agua, o si tú estás operada, porque puede refluir. Pero yo siempre les digo que tomen algo cálido, ponte una manzanilla antes de comer. Y después que coman las ensaladas, después la proteína y después el carbohidrato. Porque si yo le doy una agüita de manzanilla, ponte tú, junto a fibra de la ensalada, estas dos se unen y generan un gel que no deja que se absorba el azúcar. ¿Ya? Entonces, a mí sí me gusta mezclar. Siempre me ha gustado, porque hago un bolo que no deja que se absorba todo el azúcar. Si yo me como un arroz con pollo deshidratado y sin fibra, pues lo más probable es que se absorba todo. Entonces, como solución, perdón que no conteste todas las preguntas, pero es que nos queda muy poquito rato, yo me estuve demorando mucho, así que voy a tener que seguir. La solución es baja exposición a los alimentos, sobre todo sola, al azúcar, por ejemplo. Acompañarlo, o sea, que cómete un chocolate, pero cómete primero una ensalada con atún y un vaso de agua. Acompáñalo de fibra, de proteína, ¿ya? Dormir, chicas, tienen que dormir más de 6 horas diarias. ¿Por qué? Porque si yo duermo menos de 6 horas, aumentan las hormonas de la ansiedad el otro día y bajan las hormonas del metabolismo. Eso está estudiado, lo estudiaron en España en una organización que se llama la CIDO. O sea, el que duerme menos de 6 horas espontáneamente va a subir el IMC de aquí a un año. Punto. Respirar, mantener el azúcar estable en la sangre, o sea, comer cada 4 horas algún hidrato de carbono. Para ti, Gabriela, o Camila, o Carolina, que me preguntó por los azúcares, yo prefiero que te comas la mitad de un chocolate diario a que te comáis 3 chocolates, 5 barras en el fin de semana.
porque necesito mantener el azúcar estable. ¿Ya? Eso obviamente lo tenemos que discutir más, pero a grandes rasgos creo que se entiende la idea. Y acá con esto para terminar, perdón, me quedan algunas diapos, pero para las que me están preguntando tanto del gluten y de la caseína, lo que me interesa que sepan es que la caseína es la proteína de la leche, ¿ya? La proteína de la leche que funciona como una morfina, como una analgesia. Entonces, suma importancia que sepan que la gente muchas veces se hace adicta a la caseína, aunque la evidencia no dice que haya adicción. Dice que, por ejemplo, a los niños con dolores, con inflamación, con déficit atencional, las mujeres con artritis, con artrosis, tienen que dejar de consumir lácteos en exceso. Pero, ¿qué pasa con el exceso de consumo? Es distinto que si yo veo un queso así y me lo como a mascadas, voy a comer mucho menos que si yo lo parto y lo dejo así. Por un tema visual y por un tema como está tan partido esto, es como cuando me dan un picoteo de queso que yo puedo comer eternamente porque nunca caché cuánto comí. Por eso los matrimonios es lo más desagradable que hay, porque yo en el inicio del matrimonio me dan un picoteo y no supe nunca cuánto comí, no supe nunca si no tengo hambre o si tengo hambre. Y lo mismo el gluten, hace lo mismo. Tiene el péptido opioide, el gluten es el que está en el trigo, ¿ya? Y son más poderosas que la morfina. Piensen ustedes, las que han tenido un accidente, lo que le inyectaron para que usted no sintiera dolor es morfina. Y el gluten puede ser igual el efecto. No sé si les pasó a ustedes que cuando eran chicas las mamás las hacían morder pan, porque el pan tiene gluten y eso producía analgesia a los dientes, la que le olía los dientes le hacían morder pan. Y acá las últimas técnicas antes de empezar a despedirnos. Las técnicas, ¿cómo hago yo para evitar las adicciones? O para salirme de una de ellas. Quiero identificar lo que siento. Yo tengo que saber si tengo hambre, si tengo sed, o si estoy comiendo porque me peleé con mi pololo, o porque estoy aburrida, o porque no tengo nada que hacer. Si yo llego de cabeza al refrigerador todas las tardes a las 8 de la noche, métanse a la ducha primero, hagan deporte, cualquier cosa, pero corten el día, tomen conciencia, anoten lo que están sintiendo. Miren, háganme el favor, todas las que se sienten adictas a algún alimento, durante esta semana anoten todo lo que comen, no hagan ninguna dieta ni una cuestión, solo anoten lo que comen, espontáneamente van a empezar a bajar de peso. Mantener glicemias estables, ¿se acuerdan? Comer cada cierto tiempo. Aquí me da lo mismo lo que diga Grace. Yo hice una tesis en la Universidad Gabriela Mistral, la guié, y las personas que comían más de 5 comidas diarias eran más delgadas, sí o sí. Una cosa por tasa metabólica, porque distribuían mejor las calorías, porque llegaban con menos hambre en la noche. Independiente de las razones fisiológicas, el hecho empirista y concreto es que controla el apetito. Respirar, chicas, está bien los ejercicios cardiovasculares, pero ¿para qué se van a meter a CrossFit? Si finalmente lo único que hace es acelerar el CrossFit, o sea, depende del caso. Pero si están partiendo a hacer deporte, caminen, respiren, yoga. El respirar, el tomar la pausa, hacer un mindfulness y concentrarse en la alimentación es de las cosas que más sirven. Yo te puedo dar la mejor pauta alimentaria de Chile, pero si no controlo tu ansiedad, no puedo contra eso. Dormir. Chicas, cuando se levanten de su cama, miren, si la cama está deshecha es que nunca llegaron a un sueño profundo. Ustedes tienen que estar inmóviles mientras duermen, o si no, tómense una agüita de melisa. Pero si ustedes no duermen, siempre van a tener tendencia a comer más al otro día. Ya que el metabolismo esté más bajo, no van a querer hacer deporte, desastre. La gente que duerme poco tiende a echar mucha mano a los frutos secos. Los hábitos familiares. Niños, acuérdense que, bueno, a niños obesos, a padres obesos, perdón, niños obesos. Pero nosotras que ya somos adultas, a amigas obesas, mujeres obesas, ¿ya? No, tenemos que pedir un apoyo. No falta la amiga que te dice, ya, pero si estáis flaca, ¿qué te importa comerte un pedazo de torta? Importa. 4 cucharaditas de azúcar no me dejan bajar de peso en 4 días. Está súper bien que en una dieta de mantención yo me quiera comer un donut. No hay problema. Pero nos tienen que apoyar. Un niño obeso siempre va a tener un metabolismo mucho más alterado y más dañado que un niño que siempre hizo deporte o es una persona de peso normal. La hidratación, ya se lo he dicho hasta el cansancio, por favor, hidrátense. Y no me metan Gatorade, esa cuestión no. En su caso, que no estamos haciendo actividad física potente, no me sirve. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. Acuérdense, chicas, de
de revisar la próxima charla, que va a ser en 2 semanas más, si es que tienen interés de escuchar, de nutrición y genética o de la dieta del genotipo. Y pueden meterse al sitio web donde hay artículos en rednutrición.cl o buscar los artículos que escribo yo, María Paz Vélez Nutrición. Y para las colegas de Argentina, las que quieren tomar ahora en Argentina, rednutrición.com.ar. Ahora voy a leer sus preguntas. Acuérdense que mi nombre es María Paz Vélez, soy nutricionista, y vamos a ir resolviendo las preguntitas. Los pacientes se pueden meter a Red Nutrición también, leer los artículos de María Paz Vélez Nutrición en Google, y los pacientes de Argentina. Estela me dice, muy interesante charla, saludos desde Venezuela. Gabriela también, qué amorosa. María que me dice, gracias doctora. La Natalia Duarte, hola Natalia, ¿qué pasa con el exceso de consumo de frutos secos? No veo bien, a ver, vamos a agrandar esto. ¿Cómo agrando? ¿Qué pasa con el exceso de consumo de frutos secos, almendras, nueces? Mira Natalia, se ha visto que un puñado de frutos secos hace lo que haría un antidepresivo diario. La gente que está con falta de potasio, con falta de sodio, tú sabes que el fruto seco tiene harto sodio también, o falta de serotonina, que es el triptófano que tiene el fruto seco, uno tiende a abusarlo. Y ojo, chicas, Natalia y para todas, el fruto seco es tan chiquitito y la grasa llega tan lento al sistema nervioso, la señal de para de comer, que yo puedo comer eternamente. Me puedo comer 1 kilo y nunca caché. Así que es súper importante cuantificarlo o acompañarlo con proteínas, etc. Ver lo que estoy comiendo, ser consciente. Un besito, Nati Duarte. Acá hay una pregunta bien larga. Déjame ver. ¿Qué pasa con las personas adictas al azúcar y cosas dulces que no pueden dejar de consumir estos productos y llegan al punto de los atracones y reemplazar comidas con el desayuno o almuerzo por producto? ¿Qué tratamiento se da? Déjeme ver quién me pregunta esto para mandarle un saludo y agradecerle lo amorosa de compartir estas cosas que al parecer son tan... A ver, ¿dónde está? Gabriela creo que usted, María Gabriela. Carolina. Carolina. Mira, Carolina, lo que te pasa a ti le pasa a mucha gente. Los primeros 3 días de hacer un tratamiento de un patrón alimentario, uno quiere matarse. Pero después se empieza a sentir tan bien. Quiero que empieces a anotar todo lo que comes, que busques un profesional, un nutricionista que te ayude a hacer un patrón alimentario, pero a tu ritmo, Carolina. Si te dan una dieta estándar, chuta, se tiene que individualizar a ti. ¿Ya? Hay 1500 razones por las cuales yo prefiero comerme un chocolate que un almuerzo. 1, porque me siento gorda y no quiero comer con gente. Puede ser, perfectamente. 2, porque quiero algo fácil y no tengo tiempo. 3, porque tengo un deseo imperioso. Está bien, pero tenemos que ver la razón. ¿Ya? Acuérdense que toda adicción tiene una connotación alimentaria. Entonces, también acompañar con psicoterapia. Yo no sé tu caso, pero te agradezco mucho que me estés comentando, porque no es fácil reconocerlo. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen acá? Que me dice sí, gracias. Me mandan besitos y creo que aquí ya acabamos con las preguntas. Si me salté a alguna, perdón. Muy interesante la charla, qué amorosa, Estela. Doris, muchas gracias. Un besito también de Chillán. Anita Correa, muchas gracias por los saludos, Anita. Gracias en su clase, me dice. Carolina, Natalia, muchas gracias por todos los besitos y la buena onda. Camila también. Ayelén, muchas gracias, muy amorosa. ¿Cuándo es la próxima, Ayelén? Te mando un saludo, muchas gracias por tus saludos también. La próxima va a ser en 2 semanas. ¿Ya? Voy a mostrarles ahora el sitio web, por si se quieren meter. Es el rednutrición.cl. La sede de Las Condes, que es la mía, por si acaso. Reserven cualquiera. Acá todas las nutricionistas están capacitadas y son secas. Acá Red Nutrición Argentina, rednutrición.ar, creo que es. No. A ver, acá rednutrición.argentina. No me puedo acceder por alguna razón. Y si me quieren buscar a mí, María Paz Vélez Nutrición.
Y ahí tienen todas las cuestiones. Los servicios, los artículos, unas charlas que hice por si me quieren buscar a mí. Y ahí está mi foto. Esa soy yo. A ver. Com.ar. .com. Ahí está la de Argentina. Aquí está. Y acá está nuestra charla, en la que estamos ahora. Entonces, cualquier cosita pueden estar en rednutrición.argentina y en Red Nutrición de Chile. Acá están las páginas. Mi sede es la de Las Condes, pero puede pedir en cualquiera, todas las nutricionistas capacitadas. Y ese es mi nombre con las conferencias que he hecho. Bueno, muchas gracias por todo. Súper amorosos sus saludos. Sé que de repente son términos más difíciles, pero veo que todas estaban bien conectadas. Les mando un beso, que les vaya muy bien y nos vemos en 2 semanas más.